Muchas gracias. Thank you, Fernando. Welcome back, everybody. Bienvenidos de regreso a esta segunda mesa en la que quisiera invitarlas a participar de la reflexión en torno a la performatividad, al performance, al rol de los cuerpos. Pero además al rol de los cuerpos, probablemente en perspectiva histórica, pero también estética, con el espacio de manera abstracta y el espacio, los espacios de manera específica. Hay una serie de debates culturales que conciben a la misma como una instancia de vida relacionada con la dimensión espacio-temporal. No existe una práctica cultural por fuera de un tiempo y un espacio específico. En un sentido estético, lo que ocurre es que se emplazan unas formas perceptibles en esos espacios-tiempos. Me interesa asumir la performatividad, por un lado, desde esta relación con el tiempo y el espacio, y por otro lado, por el rol que juegan estos cuerpos en tantas subjetividades. Me parece que las intervenciones de hoy, empezando con la de Héctor, que hacía una explicación y una aproximación histórica, epistemológica en la marimba, un cuerpo que performaba a la vez que construía sentido, pasando por el mapeo que hacía John Anthony y las distintas participaciones que tuvimos hoy, invita a reflexionar la categoría de performar, performance. Por un lado, como una forma de colocar el cuerpo en una búsqueda de sentidos, y por el otro, como lo entienden, entre otros, Foucault y luego Victor Turner, producir sentido. Me parece fundamental plantearnos de qué manera lo performativo, la performatividad, el performance, le he puesto ahí a nuestro traductor David un trabalenguas en torno al término de performar, es partícipe de la construcción de sentido. Partiré de la idea de sentido de Stuart Hall, que es construir un sentido en la vida y a partir de la diferencia. Y me interesa la pregunta por los espacios. La plantación, la ribera, la casa, la choza, la cancha, la plaza. Marcela hoy en la mañana hablaba de la plaza. El callejón, la cantina, la bodega, la cuadra, ¿no es cierto? La montaña, el pantano, los distintos lugares que construyen una especificidad en la construcción de sentido cultural. Quiero empezar con una pequeña cita de Manuel Zapata Olivella que pongo en el chat. David tiene una traducción al inglés. Leeré rápidamente esta pequeña estrofa de Manuel Zapata Olivella. Y quiero que pensemos en las palabras que se refieren a espacio como parte de este relato. Aquí os nombraré, donde nacieron nuestros hijos, donde reposan vuestros huesos. En el terrible momento, en la hora de la partida, arrojados por Changó a los mares y tierras desconocidas. Quiero entonces colocar la primera pregunta para que vayamos construyéndola, respondiéndola en colectivo. ¿Es posible comprender los aspectos performativos de la cultura musical, como una potencia para repensar el sentido político ético? La potencia, sobre todo en pensadores como Didi Huberman, es un horizonte de posibilidades que se abre, ¿no?
Esa sería mi primera pregunta, ¿no? Is it possible to understand the performative aspects of musical culture as a potential way for rethinking political, ethical meaning? No todos a la vez, uno, por favor. Fernando. Gracias, Alex. Eh, yo quisiera hablar aquí quizás como creador, eh, o como artista, digamos, o como persona o ser que necesita quizás la cuestión del por qué uno hace las cosas, ¿no? Me parece importante. Y cuando uno hace una obra artística, una creación, una instalación, cuando intenta mostrar, bueno, la pregunta sería por el por qué se hace eso, ¿no? ¿Cuál es el fin de hacer ese tipo de actividad o ese tipo de acto? No sé cómo llamarlo. Que siempre implica una puesta en escena, por decirlo así. Toda creación, en todo el proceso, porque el proceso de la creación, desde que surge una idea, se va modificando, va tomando forma dentro de uno, hasta que esa idea sale y llega. Todo ese proceso tiene un impacto, inevitablemente, aunque uno no lo quiera, ¿no? Y yo creo que ese impacto primero creo que hay un impacto en uno mismo, en el que lo hace. Entonces, y yo creo que aquí probablemente lo compartimos todos como músicos o como artistas. Cuando estamos haciendo música o haciendo una obra artística o trabajando en algo o en cualquier cosa que nos gusta o nos apasiona, se produce un cambio en nosotros mismos a la hora de hacerlo, a la hora de pensarlo, a la hora de meternos dentro de ese proceso, porque al final es un proceso que te aísla un poco de las cosas que están pasando para meterte en otra cosa, pero ese impacto no solo es en uno mismo, sino también afuera. Entonces quizás la pregunta podría ser, ¿hasta qué punto es preciso dirigir la obra artística, la creación, a un fin determinado, como tú planteas en esa pregunta, por ejemplo, político, o directamente la necesidad de comunicar, de expresarse hacia algo, lleve a que eso que uno está haciendo tenga un impacto determinado, sin necesidad de preconcebir que esta obra tiene que ser política o tiene que llevar hacia... Como creer un poco en la fuerza de la práctica artística, por decir así, ¿no? Del sonido en este caso, por ejemplo, ¿no? O de la... Que yo creo que eso ocurre bastante en la tradición. Cuando hablamos de las músicas tradicionales, un poco lo que le decía antes a Kenneth, que hay como siento yo, al aproximarme a músicas tradicionales, que muchas veces hay como una idea preconcebida de lo que tiene que ser la tradición, de lo que tiene que ser la música. Y yo no estoy tan seguro de que a veces ese tiene que ser, permite que eso llegue a algo que deje realmente expresar lo que el artista o lo que el músico o lo que necesita o podría darle forma, ¿no? Lo quiero decir eso también porque muchas veces los discursos musicales tradicionales están politizados también. Pero yo creo que el estar politizados de antemano le coartan lo que esa posibilidad artística podría llegar a ser, ¿no? No sé. Puedo comentar mi perspectiva Adelante, Norbert. respecto a lo que comenzamos a la mañana a hablar, entre otras cuestiones, el rol del Estado respecto a la reparación de memorias invisibilizadas, desmemorias. Aquí en la Argentina, como en muchos otros países de América, pero en Argentina especialmente, porque es el caso que conozco y que vivo y que padezco, hay diversos tipos de acciones reparatorias del Estado con las memorias afrodescendientes, que por ser pequeñas no implica que sean frágiles necesariamente. El caso de la memoria de los afroargentinos del tronco colonial,
que es el grupo específico con el que yo trabajo, que son los descendientes de africanos esclavizados, tienen una memoria, es un grupo muy pequeño, pero su memoria y fortaleza cultural y espiritual es muy fuerte, muy fuerte. Tan fuerte que es una cultura que está viva, pese a todos los agoreros de su destrucción desde hace más de un siglo. En ese sentido, el Estado ha emprendido diversas acciones, de las cuales soy protagonista de una, que es la enseñanza pública de la música afroargentina a través de una materia en concreto en una universidad pública nacional. Acá las universidades son públicas y gratuitas. Me refiero a la Universidad Nacional 3 de Febrero, a través de una materia que se llama Fundamentos de las Músicas Afroargentina y Afrocubana, porque la dicto con un colega cubano que vive aquí, y es realmente una oportunidad en que el Estado trata de saldar esta deuda histórica de invisibilización e insonorización de lo afroargentino. En concreto, es un trabajo muy, muy difícil y muy largo volver a esta performatividad de la música, ponerle el cuerpo, que en este caso también implica el cuerpo docente y el cuerpo de alumnos. En el caso concreto del estudio que hice para este libro, que es sobre la memoria sonora en el contrabajo por Ruperto el Africano Thompson, es materia que lo estoy dando justamente ahora. Mañana doy clase y mañana voy a hablar de esto a mis alumnos, y es muy reciente la posibilidad de conocer bien esta historia, en primer lugar, gracias a la memoria oral de las propias familias afroargentinas, la familia Thompson, que es a la que le debo la mayoría de los conocimientos. Pero la UNTREF también, como repositorio documental de archivos, que tiene el archivo de Isabel Aretz, una de las más grandes musicólogas argentinas que vivió en Venezuela muchas décadas e investigó incluso en África, gracias al trabajo de ella, que murió casi centenaria. Esta semana, por ejemplo, y es lo único que voy a mostrar en compartir pantalla, pude localizar una fotografía de Thompson con su contrabajo que no era conocida hasta ahora. Aquí es el único retrato que conocemos de Thompson con su contrabajo en una orquesta de tango de la Guardia Vieja. Así de difícil. No se está viendo, Robert. No se está viendo. A ver, si puedes compartir la imagen, solo la imagen, no la carpeta, porque veíamos la imagen. Carpeta. Ahí. Ajá. Ahí. Ahí. Digo esto para mostrar la dificultad, lo difícil que es a veces recomponer estos lazos sociales de la memoria desde los afrodescendientes, desde las cátedras, desde el mundo académico, sea blanco o no sea blanco. Tan simple como encontrar una foto en un archivo que está. Esta foto pertenece al archivo Aretz de la Universidad 3 de Febrero, que es donde dicto esta materia. Es un esfuerzo compartido, es un unir fuerzas entre varias instituciones, personas, agrupaciones, ONGs de afrodescendientes, para trabajar por esta performatividad de la cultura, que puede tener un cambio movilizante hacia repensarnos americanos. No hay ninguna palabra de las que usamos en nuestro continente que incluya África. Latinoamérica fue inventada por los franceses, Iberoamérica, Hispanoamérica. En ninguno de esos términos aparece el otro continente implicado por la fuerza de lo que fue la violencia colonial. Gracias. Fernando. Solo apuntar una cosa, porque justo lo que dice Pablo, en Norberto, su capítulo habla de este contrabajista que incluyó muchos de los efectos que hoy se usan en el tango, que utiliza Piazzolla, por ejemplo, en los instrumentos de cuerda, y que nadie sabe de dónde vienen, porque no son originarios del tango. Pero ahora, en esa performance del nuevo tango argentino, desde Piazzolla, bueno, y algunos otros anteriores, pero cuando oímos esas sonoridades, también tienen unas implicaciones actuales que han llegado de reconocimiento de lo que es el tango, de lo que es Piazzolla, de lo que puede significar quizás la idea del tango argentino moderno, pero han llegado ahí a través de la performance. Ha llegado ahí a través de la performance de este señor que era contrabajista afrodescendiente y que inventó
nueva forma de utilizar el instrumento, ¿no? Entonces yo creo que ahí la performance ha jugado un papel esencial, ¿no? Se ha blanqueado esa historia, pero no hay nada nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastés. Yo quisiera invitarles a pasar a la segunda pregunta en la que retomaremos algunas cosas que se han dicho acá. Norberto, quería usar la entrada que propones, en este caso a partir de un espacio que sería el espacio escénico, el espacio de la orquesta, para preguntar por el rol que juega. He puesto la pregunta en el chat: ¿qué rol juega el espacio o los espacios? Y estoy pensando en la especificidad del espacio, la manera en que la especificidad determina, como ya lo mencionó Fernando hace un momento, ¿no es cierto?, el sonido, la composición, ¿no es cierto?, el encuentro. Estos apuntes que compartía hoy John Antón tienen una capa importante geográfica, ¿no? En los espacios en que la sonoridad y la música son parte de esta performatividad cultural, ¿no es cierto? Uno viaja para conocer la marimba en muchos espacios del Ecuador por ríos. Y la marimba tiene unos sonidos. Fernando tiene unos trabajos de registro importantísimos, ¿no? En otros lugares los registró más bien en la costa. Hay una especificidad, ¿no?, que es la que apoya, sostiene desde el espacio esta dimensión performativa, ¿no?, corporal, simbólica. De pronto podríamos, desde sus lugares de experiencia, desde sus investigaciones, desde sus rastreos, hacer un rápido recuento de qué lugar le asignan ustedes a estos espacios, ¿no? Cómo son estos espacios, cómo los identifican y qué relación podrían tener con la sonoridad, con la musicalidad, pero además con esta performatividad de lo cultural. No sé quién quiere Damos la iniciar. palabra a Fernando Avendaño, el compañero que levantó la mano anteriormente. Fernando. Yo quería sugerirme en esta onda del performance a algo que pude conocer últimamente. Estábamos en inicio hablando de la memoria y el performance efectivamente puede ser el vínculo con una llamada, digamos, de raíz. Caso concreto, un célebre marimbero colombiano, Hugo Candelario González, miembro del grupo Bahía, fue a Senegal hace poco y pues juntó el balafón con la marimba y se juntó, por un lado, el saber ecuatoriano, colombiano, porque es muy difícil decir de dónde es la marimba y cómo está aquí en esta zona, que con razón le llaman la frontera imprecisa, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? De que la forma empieza a mutar, empieza a transformarse. ¿Por qué razón? Porque digamos, en la coda final, hablando en términos occidentales, empieza a haber un acelerando muy inusual y la forma en rigor de un tema de marimba que no tiene este componente empieza a transformarse con el aporte de los músicos africanos. Y termina eso obviamente en un clímax muy interesante. La memoria también puede viajar. En los tiempos actuales la memoria puede replantearse su origen americano, digamos, ¿no? En este caso específicamente colombiano. Entonces, por otro lado, resulta también muy interesante lo que sucede cuando hablamos de la marimba acá en el país. En Ecuador la marimba tocan indígenas chachis, cháchilas, ahuacuaquier y además del pueblo negro esmeraldeño. Entonces el híbrido se asoma, porque célebres músicos negros indican de que aprendieron a tocar con los indígenas. Entonces esta onda un poco del híbrido que pues es tan mencionado, vemos que sí está presente y en este sentido lo performático no es para nada estable. Les cuento otro dato, en San Lorenzo hubo un velorio de una de las impulsadoras de la marimba hace muchos años, unos 20 años atrás. Y ahí, esta señora
había pedido que en su entierro, en el cementerio, se toque la marimba, pero ustedes saben, hay un dicho, donde hay marimba hay baile. En esa ocasión no se bailó, creo que era para los vivos, digamos, ¿no? Su grupo, su gente. Fue como un reto el asociar y un poco se rompió esa memoria en donde el movimiento está presente acompañado de lo musical y solamente se dio ahí lo performativo. Así que para cerrar, yo creo que es muy importante la flexibilidad que tiene la memoria, la readaptación que puede tener la memoria, porque al estar en la cotidianidad muchas veces se presentan momentos en los cuales esa flexibilidad le permite evidentemente su presencia y su sobrevivencia. Gracias. Gracias, Fer. Vamos con Héctor. Sí, ahorita estaba pensando cuando hablábamos de los espacios, cómo los espacios terminan incidiendo en las músicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la marimba en Colombia, la marimba de Chonta, la incidencia o la influencia que han tenido festivales como el Petronio es tremenda, ¿no? Porque termina o se convierte ella en el referente, lo que pasa en el Petronio se convierte en el referente de lo que es la música tradicional. Y eso no solamente para el público en general, sino en los ámbitos institucionales y políticos que también tienen mucha relación, son determinantes en lo que sucede en las comunidades. Las comunidades del Pacífico en Cali son altas, están organizadas algunas de ellas y tienen un potencial electoral importante también. Entonces, ahí hay una mezcla de un montón de elementos que no solamente tienen que ver con lo cultural, sino que están pasados por lo político, por lo social. Y el fenómeno es ¿cuál? Yo recuerdo hace unos años, yo hacía parte del comité conceptual, entonces había un debate. Perdón, Héctor, si podrías 2 segundos hacer una breve descripción del Petronio Álvarez como para que todo el mundo lo tenga, lo pueda contextualizar. Sí, bueno, el Festival Petronio Álvarez es un festival que reúne unas 40, 60 agrupaciones que vienen de todo el Pacífico. Tiene 3 modalidades, una que es de marimba, el conjunto de marimba, es un concurso. Otra que es las chirimías, flautas caucanas, y otro que es la modalidad libre, ¿no? Que es como que se permite diferentes tipos de agrupaciones en torno a las músicas tradicionales, y la chirimía chocuana, que es con instrumentos, con metales, clarinete, bombardino, redoblante. Es un festival grande que tiene ahora cerca de 80,000 asistentes en los 3 días del evento. Y que ha sido la plataforma para las personas que se convierten en las estrellas del Pacífico ahora, como lo mencionaba el profe Hugo Candelario González, Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí. Esa ha sido la plataforma para que esos grupos se puedan mover en el mercado internacional. Entonces, decía que ese es un festival en el que hay mucha incidencia de muchas personas y que el tema político es bien, bien importante. No sé si te parece que ahí está está como contextualizado el Petronio. Bien, bien. Entonces, ¿qué pasaba en este comité conceptual? La discusión sobre cómo era la marimba tradicional. Entonces, la marimba tradicional tiene que ser con guadua, con la chonta, ¿cierto? En esas características, no puede ser de doble teclado. Entonces yo tenía una foto. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo de investigación en la casa de los Torres, la familia del maestro Gualajo, en el 99. Y tenía una foto de la marimba que hay allá, que es una marimba que tiene 50 años. Y los tubos de la marimba eran uno pintado de blanco, otro pintado de rojo, uno pintado de blanco, otro pintado de rojo. Entonces uno dice, si esa marimba que está allá, que es que tiene los tubos pintados, los canutos pintados, eso no tradicional, ¿por qué la que los músicos van a utilizar en el Petronio no puede ser, por ejemplo, pintada? ¿Sí? Entonces, hay de alguna manera una especie de foto de lo que es lo tradicional y lo que todos queremos ver como lo tradicional, y no de pronto percibir que hay unas transformaciones, ¿no? Entonces, estos festivales que tienen una audiencia gigante terminan imponiendo lo que es tradicional ni siquiera para las comunidades, sino para lo que el festival y todos sus
cruces sociales y políticos representa. Y el segundo elemento que tiene que ver ya con la música es que los músicos tradicionales han inventado una cosa que llamaban bundehuga, que era que empezaban con un ritmo muy lento, tum, cha, y cantaban la canción, pero al final se volvía más rápido, se volvía en 6 octavos, entonces era más rápido, ¿no? Pues tiene todo el sentido. Si yo empiezo con un ritmo lento, pues al final le pongo mucho movimiento y eso hace que la gente quiera bailar eso. Recuerdo que en esa discusión se dijo que no, que como eso no era tradicional, entonces no podía ir. Entonces le echaron ahí un tijeretazo a una oportunidad muy interesante que se estaba planteando de empezar a dar una mezcla entre los ritmos y unas transformaciones que enriquecen la música. Entonces, yo lo pensaba ahora porque fíjense hasta qué punto un espacio performativo como este tipo de festivales termina imponiendo por un grupo de personas allí, nosotros sentados allí, diciendo qué es o no es, desconectados de lo que realmente pasa y de las necesidades que existen en los territorios. Héctor, ¿cómo se llama ese ritmo? ¿O cómo no alcancé a registrar de todo la palabra? Bunde. Bunde, el bunde. Muy bien. La juga. El otro es, la juga es otro ritmo, sí. El bunde es en 4, muy marcado, y la juga es 6 octavos, muy parecido a la base del currulao. Le deseo mucha suerte al traductor traduciendo todo eso. ¿Quién más? Antes de pasar, no sé si alguien tiene algo más sobre los espacios, ¿no? Sobre la especificidad del espacio. Fernando. Perdón que hable tanto. Pero claro, por ejemplo, yo recuerdo justo cuando conocí a Héctor en Colombia y fui a Huapi y estuve en casa de los Torres, y cuando yo llegué a esa casa entendí, no es que entendí, sino sentí la significancia del espacio para la marimba, el río, la selva, o sea, todo ese entorno y cómo el sonido fluye por ahí, en esa casa ahí, ¿no? Y hay una conjunción súper importante, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, los artistas contemporáneos, la música contemporánea, las instalaciones sonoras, por ejemplo, también contemplan el espacio, porque el espacio, yo creo que quizás eso ha sido otra de las cuestiones en las que la tradición, mirando la tradición, podemos aprender tanto, porque mucha de la música, por ejemplo, que se trabaja en los conservatorios, música, por decir, de tradición académica, no por desprestigiarla, ¿no? Yo soy guitarrista y he pasado mucho tiempo tocando, pero ninguna de la música que yo he tocado para guitarra clásica ha tenido en cuenta el espacio. O sea, son piezas que están escritas y se performan, se tocan en miles de espacios distintos, pero la música sigue siendo la misma. O sea, no hay una como flexibilidad del sonido hacia dónde está representado, que es súper importante. Y yo creo que esa es una de las grandes riquezas al menos que yo encuentro cuando voy a distintos espacios, distintas culturas, otros sitios donde la música se representa o los sonidos están como mucho más hacia lo que está ocurriendo alrededor. No son fijos, no suceden los mismos uno tras otro, ni cada circunstancia puede variar, ¿no? Pero ese concepto de que el sonido está ahí, representado en ese mismo espacio y sucede en relación a eso. Creo que eso es una cosa súper importante, ¿no? Creo que es importante no perder de vista, porque es real, ¿no? Si yo estoy hablando ahora, bueno, hablo a una computadora, pero hay un espacio aquí que me retrocede el sonido. Entonces... Muy bien. Oliver, can you hear us? Here you are. Okay, can you hear me? Great. Yes, perfectly. Great. This is a very interesting, very, very interesting conversation. And I was thinking about some of the changes in space and context among the Garifuna in Central America. Specifically in Belize, there are 2 competitions, one that is promoting a local
tradition called Wanaragua, which is the John Canoe, which is a common term that is found throughout the Caribbean. In several places, they have a John Canoe in the Bahamas, they have something in Jamaica called John Canoe as well. And then the other place, and that is the festival competition called Habina Haranaragua, or Dance John Canoe Dance. And in southern Belize, in the city of Punta Gorda, they have Battle of the Drums. Now, in each place, each of these competitions, which are used to preserve cultural traditions, they are changing the space in which these dances and these traditional music and dance genres are performed. So in essence, as you change the space, to preserve, to put them in a space where people will go pay, see the competitions. They're also changing in some ways, in my thought, preservation for meaning. What is this meaning? Cambian el significado de lo que se está tratando de preservar. ¿Cuál es el cambio de significado que se está produciendo al cambiar el contexto? Creo que es importante pensar sobre eso. Y también, ¿para el propósito de preservación o es para la preservación dentro de la cultura? ¿O es la cultura tratando de controlar la identidad de quién puede publicitar y controlar la parte económica de la cultura y de las prácticas culturales? Y por lo tanto, el dinero que entra en este distinto espacio y contexto, donde la música se toca y los espacios comunales alrededor del hogar, en una arena grande o algo parecido, el espacio cambia. El contexto cambia, el propósito para hacerlo, entonces ya no es para preservarlo, sino para tener formas sistemáticas de enseñar la lengua, enseñar el baile, ritmos de percusión. Ellos cambian para preservarlo de una generación a la otra. Entonces, algunas de esas cosas me recordaron a lo cuando estabas hablando. Porque además, el concepto de memoria, muchas de las canciones están basadas en la memoria del pasado y ellas, digamos, dan crédito a las partes donde vinieron. Por ejemplo, ciertas partes del Caribe y cómo entraron a Guatemala y entraron a Belice también. Entonces, esas son algunas de las cosas que sucedieron en ese aspecto que involucra también la resistencia. Esto creo que ata todo, este cambio de contexto, cambio de espacio, pero que la continuación del significado tiene un nuevo propósito, una nueva preservación. Norberto, y Sí. introduciría la tercera pregunta que nos permite retomar lo que acaba de plantear también Oliver, ampliando el espacio tal vez de un espacio antropológico a un espacio con audiencia. Me parece que la idea de una audiencia y además de la monetarización es un aspecto también interesante. Entonces, Norberto, creo que tú habías pedido la palabra. Sí, por favor. ¿Qué pasa si esa audiencia también es inmaterial? Son los ancestros. ¿Qué pasa si ese espacio también es inmaterial y es el antiguo Atlántico Negro con el cual se vuelven a reconectar desde estas performances, como dice Fernando, que ocupan un espacio físico, pero también un espacio simbólico, un espacio espiritual? Brevemente, acá ven el mapa que puse. ¿Se ve? Bueno, esto es Angola. Angola es la segunda madre patria de Argentina después de España. Atahualpa Yupanqui decía que el hombre es paisaje que canta. Aquí vemos algunas localidades de Angola que son géneros musicales afroargentinos. 3 localidades en el norte que se llaman candombe. Hay 14 tipos de candombe en nuestro país. Una localidad llamada tango y una localidad llamada milonga. Digo, ¿no? Porque después vienen los discursos, perdón por el traductor, europlanistas, en donde parece que todo empezó en Grecia y Roma, y tango viene de tangere, del latín, y milonga de melos longa, etcétera, etcétera, que es toda una fantasía intelectualoide, porque no llega a ser intelectual, respecto a una negración, no me mate el traductor, una negración de nuestros orígenes del otro lado del Atlántico, que es el Atlántico Negro, África. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Norberto. Quería invitarlos a la última pregunta de esta mesa, de esta reunión,
Permítanme un segundo que tengo que copiarla en el chat. Quiero invitarles de manera colectiva, colaborativa, a pensar cómo definir en el marco de estas conversaciones, de este encuentro, el concepto de espacio cultural transatlántico. Fernando Avendaño había planteado hace un momento, me parece que había sido tú, Fernando, pero me corrigen, Norberto también lo había mencionado, su pregunta de ahorita apunta a eso, a que estas categorías geográficas con las que intentamos nombrar unas prácticas culturales, en el caso de quienes estamos del lado izquierdo del Atlántico, siempre juega con lo latinoamericano, lo suramericano, ¿no es cierto?, lo americano, abrirlo al espacio transatlántico, ¿no? Hay ya una serie de autores del campo cultural, de la crítica cultural, que intentan posicionar el debate en un triángulo geográfico. Es decir, tal como señala Norberto con este último caso, ¿no? El rol predominante, importante, excluido del encuadre histórico de lo africano, de la afrodescendencia, de lo afrodiaspórico, pero al mismo tiempo incluir también a quienes fueron de alguna manera artífices de este secuestro, ¿no? Es decir, lo transatlántico incluye también, y hemos hablado muy poco de eso, lo europeo, ¿no? En el sentido de que aquellas naciones esclavizadoras, ¿no? España, Francia, Holanda, etcétera, pero también otras, ¿no? En Alemania, por ejemplo, el tema de lo africano, el tema de la colonia en África es un tema de inicios del siglo XX, ¿no? El genocidio a los Herero es en África de la colonia alemana. Entonces, mi invitación es cómo dejar y cómo plantear unos apuntes que nos permitan empezar a hablar de una suerte de espacio transatlántico. Creo que hoy varios de los colegas han ido dejando unas ideas y quería invitarlos de pronto a que retomemos estas ideas. Creo que Fernando precisamente tenía la mano levantada. Adelante. Bueno, en primer lugar, me quería referir brevemente al comentario sobre el caso de Argentina. En el país, en el Ecuador, también hay ese proceso de invisibilización. Y si hablamos del vínculo entre lo que es el Pacífico y el Atlántico, también creo que deberíamos referirnos a aquellos acercamientos entre músicos y gestores culturales, actores culturales, de lo que sucedió en el Ecuador con Cuba, por ejemplo. Entonces se juntaron los maestros Limber Valencia por Ecuador y Omar Sosa por Cuba. Y realizaron un análisis conjunto de ciertos ritmos cubanos relacionados a los ritmos marimbeños. El resultado, según ellos, es que tienen la misma esencia, no solamente en el campo morfológico estructural, sino en lo subyacente. Es decir, aquí en el país nosotros hablamos de aquel macho, de aquel personaje fabriciano que incluso resiste balas de cañón, y cuando él regresa a su casa le encuentra que su esposa ha hecho un baile de marimba sin su permiso y encima le encuentra coqueteándose. El resultado es que efectivamente le pasó machete a su esposa. Del dios de la guerra estamos hablando según el contexto negro esmeraldeño fabriciano, según el contexto cubano Changó. Aquí se habla de la caderona, pero la sabiduría habla que la caderona no es solamente esa mujer exuberante, sino llena de valores. En Cuba se habla de Ochún. Aquí está el torbellino, ese niño travieso que se escapa y por ahí incluso podría ser que le secuestra un ser maléfico llamado Tunda. En Cuba está este niño con esas mismas características del Eguá. Entonces yo creo que en ese diálogo del Pacífico con el Atlántico también interesa
esta posibilidad de que los pueblos se reconozcan a través precisamente de la performatividad. Y estos dos músicos llegan a la conclusión de que efectivamente los patrones musicales son los mismos. De tal forma que Sosa hace un disco en donde junta los ritmos del fabriciano de aquí del Ecuador con los ritmos tradicionales, en este caso de Changó, junta los ritmos de la caderona con los ritmos de Ochum y así por el estilo. Yo desde mi modesto punto de vista puedo decir que siempre ese acercamiento va a ser positivo, más allá del asunto de el fortalecer la identidad, siempre el diálogo de saberes es muy interesante, pero sobre todo porque contribuye a la paz. Desde esa perspectiva me parece válido, o sea, no excluirle a Europa. ¿Por qué vamos a excluirle a Europa? Si también nosotros como mestizos tenemos de europeo y también tenemos de árabe y también tenemos de judío. Entonces, me parece de que la sensibilidad frente a romper esta cadena de eurocentrismo está en los mismos europeos ahora. Ustedes saben perfectamente que el enfoque es no superponer un sistema musical sobre otro. Entonces, en esa medida a mí me parece muy interesante la posibilidad de precisamente fortalecer esto del encuentro con el otro, en donde el principio de alteridad esté presente. Muchas gracias. Bueno, hay espacio creo para una intervención más y Alex nos puede dar su cierre. Si no hay intervención, pues yo creo que Alex podría... Ah, ya. Ken y Fernando. Sí, nadie habla, oye. Ken quería hablar, si te parece, damos la palabra a Ken y luego ya. Yeah, sí. Ken, you want to start? Ken? Yes, please. I'm thinking on this question of space, that performative space, that the question of meaning is so important, the signification of space. And a lot of what is written about Afro-descendant musics is about performance in formal contexts that are defined by states or by segments of states, by political actors of one type or another. And the fact is that the majority, I would say, a vast amount of what is happening in terms of musical performance or musical music making in Afro-descendant communities is actually going on outside of that. And that space is defined one way, the space of performing on a stage, especially a proscenium stage, performing in festivals, performing for publics. But a lot of the performance that goes on is, of course, in sacred spaces. And this is something that I guess we'll be getting back to tomorrow in the topic, the theme of religion, religious music. But what I found time and again is that if you go to performances that are part of the sort of official cultural apparatus of states, you get one view of things. And the whole question of hegemonic power in terms of defining culture, meaning, musical sound comes in here in a big way as well. I've seen this time and again, you know, in Jamaica, in Dominica, in the Eastern Caribbean, not Dominican Republic, in Belize, in the Guianas, Cuba, especially Cuba. If you looked only at what most people are exposed to, you'd get one idea or a series of ideas, representations. But if you go to family events that are informal, are going on all the time, you get a vastly different sense. And this came up in what Oliver was talking about too. And at some point, I'd like to talk with him about this, about what's happening in terms of contests in the Garifuna area and how these traditions are being incorporated into formalized types of performance.
as opposed to performances that are part of family gatherings and actual normal sacred contexts of daily life. I just saw a film shot in Cuba very recently, just a few days ago, by the filmmaker Ned Sublette, done in family gatherings in about 12 different parts of Cuba, in Western Cuba. And it's tremendous. You see how alive these traditions are outside of the sort of formal context of performing for audiences. And also, I just wanted to bring up in this context as well, that there's a tremendous amount of so-called popular music, which occurs outside of these staged settings as well, although a lot occurs within them too, in festivals. But Carolyn Cooper has written a lot about this, about marronage in popular music, where the producers of popular music are pretty much going off on their own and operating according to their own agendas. And so the performative space is something that is a lot more could be debated and discussed about the significance and the ways that performative space is defined and shapes the music and the meaning. Gracias, Ken. No sé si Fernando quieres puntualizar algo o si no, Alex, ya que tienes el micrófono cerrado. No, está bien, creo. Gracias. Ya, entonces, Alex, si quieres darnos tu cierre, por favor. Pues quiero agradecerles el asistir a esta conversación, intercambiar. Estamos viendo el rol que tiene la dimensión performática en la construcción de sentido frente a la vida. Por un lado, retomaría esta primera pequeña cartografía de la diversidad de espacios, ¿no? Con la última intervención de Ken y las que han hecho antes Héctor y Oliver y Fernando y otros más. Lo resumiría en una expresión del maestro Juan García, que hablaba de casa adentro, casa afuera, ¿no? Este último caso que planteaba Ken entra mucho en esta categoría que fue desarrollando el maestro Juan García, la categoría casa adentro, como pensándose hacia adentro de lo personal, lo subjetivo, la familia, la comunidad, y el casa afuera, que creo que en varios de las intervenciones de ustedes ha ido mostrando el roce con el Estado, pero también con el mercado o con el campo del consumo, con el campo de la industria, ¿no? Ahí los apuntes de hechos tanto de Héctor y de Oliver en relación a los festivales y la relación que el festival tiene con la construcción de la figura pública de un músico. La performatividad, además, ligada a espacios y procesos de memoria y, por lo tanto, de construcción de identidad. En todas las intervenciones hay una preocupación por esa memoria. La memoria que está bajo el acecho del Estado, porque el Estado multiculturalista contemporáneo encuentra en la diversidad no un proyecto real, sino una capacidad de venderse, de volver de pronto a la comunidad imaginada de la que nos hablaba Anderson. Y por último, una idea recurrente en las intervenciones es que la performatividad, en tanto dimensión de la vida cultural, se niega, ¿no es cierto?, a ser fijada, se niega a ser estática. Una de las características de la performatividad es una permanente reinvención, es una permanente activación de un movimiento. La performatividad es movimiento y por lo tanto encuentra todo el tiempo unas maneras de reinventarse. Quiero agradecerles mucho
Quiero agradecer a Fernando y a los organizadores y a ustedes por asistir. Tenemos una jornada más, entonces le doy la palabra a Fernando Palacios como organizador para que les ponga en contexto de la siguiente jornada. Muchas gracias. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias Alex y Carlos por esta sesión tan constructiva, tan linda. Y realmente sí, son espacios muy lindos poder conversar con... Y mañana pues seguiremos, tenemos una jornada también de 4 horas con espacios de 15 minutos de descanso entre sesión y sesión y abordaremos pues las otras 3 áreas en las que también estaba dividido el libro un poco, que creo que son también pues parte de lo que estamos hablando hoy también, ¿no? Entonces el primer grupo parte desde la narrativa como una herramienta de autodeterminación, ¿no? Será moderada por Eric Hahonu y Edison. Y después el segundo grupo sobre la religión, la espiritualidad y el rito, que ya hemos topado hoy también algunos aspectos. Y moderada por Juan Carlos Franco y por mi persona, y cerraremos con el último grupo sobre la migración de vuelta. No sé si este término está bien traducido, pero un poco lo que Daniela Bópedo, John Collins habla sobre el reverse migration, de cómo estas músicas afroamericanas vuelven al continente africano, qué sucede, qué nuevas líneas, qué nuevas sonoridades confluyen y se desarrollan. Y esta mesa estará, pues este espacio será moderado por Daniela Bócvedor de la Universidad de Ghana, Raymond Vogels y Carlos Corrales. Así que muchas gracias y qué lindo estar aquí con todos ustedes. Muy interesante, muy ilustrativo. Y les espero mañana. Gracias y que tengan un lindo día. Preguntita rápida. Same link, lo mismo address, lo mismo. Sí, el mismo está link. bien, muchas gracias. El mismo link. Entonces mañana a las 9 horas de la mañana, hora Ecuador. Igual que hoy, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias. Bueno, hasta luego.